Sean todos bienvenidos, muy buenos días. Vamos a continuar nuestro estudio del ciclo de la familia y vamos a comenzar una parte importante que es con respecto al matrimonio. Es de hecho lo que da origen a la familia y lo dejamos hasta esta parte. Quizás alguien se preguntará por qué no se comenzó hablando del matrimonio si se iba a hablar de la familia, siendo que es lo que da origen. Hay muchas razones. La más importante quizás de todas es que el matrimonio es una institución que está perdiendo cada vez más significado, y por esa causa fue que quisimos ver antes muchos de los enemigos que tiene la familia como tal, y al mismo tiempo concientizarnos de cómo esta institución está siendo golpeada hoy. Creo que no es un misterio para nadie, todos lo sabemos, todos conocemos, estoy seguro, de casos de familias que están destruidas o semidestruidas, que están pasando por cuestiones sumamente graves, que a veces parece que ya no tienen remedio. Y creo que el que podamos ver ahora el matrimonio después de ver lo que es el adulterio, después de ver las podríamos llamarle desventajas del solo, ahí del solo, como empezamos este ciclo de la familia, y después de haber hablado acerca de la amargura, del materialismo, acerca de otros tantos temas que nos ayudan a comprender cuántas cosas están enfrente de una familia que va a comenzar o que ya está hecha y que a veces quizás no sabe a lo que se va a enfrentar, podemos comprender mucho mejor la importancia entonces que tiene el matrimonio. Nos va a ayudar a entender por qué tantos matrimonios hoy están fracasando, por qué tantas personas que se están uniendo en un vínculo de matrimonio tienen problemas tan graves que a veces parecen insolubles, y digo parecen porque no lo son, pero la cuestión es que la desinformación y la falta y la ausencia de Dios en un hogar no tienen ninguna manera de suplirse. Si Dios falta en una casa, ni dinero, ni sabiduría, ni títulos, ni fama, ni nada pueden disminuir esa gravedad o esa falta. Hoy vamos a comenzar viendo entonces el matrimonio, una primera parte. Quizás estaremos viendo 4, quizás 5 partes con respecto a este tema. Vamos a irlo estructurando de forma que podamos comprender la importancia que tiene ante los ojos de Dios y aún también ante la sociedad. Pues no solamente ante los ojos de Dios es importante, sino que la misma sociedad de la cual formamos parte está basada en matrimonios. Las personas dicen, los sociólogos dicen que la familia es la base de la sociedad, y así es. Todas las sociedades, todos los países están formados por familias, que a su vez fueron formadas empezando por matrimonios. Si se acaban los matrimonios, se acaban las familias, se acaba la sociedad, ya no hay especie humana, como estaremos viendo. Entonces, no estamos hablando de alguna cosa rara. No vamos a tocar el tema desde un punto de vista trillado, como hoy se hace muchas veces con respecto a esto, se dicen siempre las mismas cosas. Vamos a ver el punto de vista de Dios con respecto al matrimonio. Y esto nos va a ayudar mucho, porque va usted a poder entender por qué mucha gente está fracasando hoy. Porque están viendo el matrimonio totalmente de cabeza a como Dios lo estableció. Y si Dios fue quien lo estableció, Él sabe de qué forma debe funcionar. Él sabe de qué manera es que debe de estar hecho para que funcione de tal forma que ambas personas sean suplidas. Y cuando esto no se hace de esta manera, como Dios lo diseñó y lo trajo, es entonces que se acarrean multitud de males y grandes problemas, como estaremos viendo a lo largo de todo este subciclo dentro de este tema de la familia. El objetivo de hoy va a ser entender el origen de la institución del matrimonio, estudiar algunos aspectos acerca de dónde surgieron los matrimonios, cómo se han hasta la fecha de alguna manera hecho una institución para la sociedad, y también vamos a ver los beneficios, algunos de los beneficios de en contra de la soltería. La soltería que hoy cada vez más jóvenes están considerando, no porque no quieran casarse, sino porque cuando piensan en matrimonio automáticamente piensan en los matrimonios que conocen y dicen: yo no quiero vivir así. Piensen en el matrimonio de sus papás, o piensen en el matrimonio de sus tíos, o de sus amigos, o de sus cuñados. Dicen: no, yo no quiero vivir así, yo mejor me quedo soltero. Pero bueno, eso automáticamente es un producto del desconocimiento de las Escrituras, del desconocimiento de Dios, y estaremos viendo que el matrimonio es algo excelente, es bueno, siempre y cuando se use correctamente y de la manera que Dios lo estableció. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios su ayuda en esta mañana.
para que nos bendiga en el estudio de este tema. Señor, queremos rogar en esta mañana tu ayuda. Sabemos, Señor, y vemos, y realmente es algo muy triste, que cada día, Señor, y constantemente oímos, escuchamos, sabemos y estamos conscientes de la grande problemática que existe alrededor del matrimonio, Señor. Muchas personas están dejando de verlo incluso como una posibilidad para ellos por causa de que lo asocian con problemas y con dificultades que a veces en lugar de bendecir parece que maldicen la vida de alguien. Háblanos hoy, Señor, y permítenos entender cuáles fueron tus propósitos y designios cuando tú fundaste esta institución. ¿Qué era lo que había en tu corazón, Señor, que hoy los hombres han pasado por alto? ¿Y cómo es que tú, Dios mío, puedes también restaurar un matrimonio, Señor? Pues también lo que queremos ver a través de este ciclo. Háblanos, te ruego, en esta mañana. Ayúdanos a entender esto que hoy parece un misterio para muchos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, por favor. Amén. Vamos a ver Génesis 2, verso 18. Dice la Escritura: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El libro de Génesis es el libro en el cual se nos narran los comienzos de todas las cosas. Y todos hemos leído cómo Dios fue creando todas las cosas. El primer día, segundo día, el sexto día creó al ser humano. Y después de que Adán puso nombre a todas las criaturas, dice la Escritura que no se encontró ayuda idónea para él. Y entonces Dios dijo algo: no es bueno que el hombre esté solo. Es muy importante. Número uno, podemos ver que todo lo que Dios creó fue bueno. Dice la Biblia que después de cada día de la creación, después, si usted ha leído el Génesis, inmediatamente después de cada día de la creación dice: y vio Dios que era bueno en gran manera. Y luego hizo las plantas, luego hizo el sol, el cuarto día y la luna. Y vio Dios que era bueno. Y todo lo que Dios hizo, vio que era bueno. Sin embargo, creó un solo ser humano, Adán, como lo conocemos. Y después de que se encontró que para él no había una ayuda correcta, entonces él dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, alguien se preguntará quizás: bueno, si todo lo que hizo Dios era bueno, ¿por qué entonces no es bueno que el hombre esté solo, si todo lo que hizo era bueno? Bueno, en primer lugar hay que entender que Dios no lo hizo así porque se le haya pasado, se le haya olvidado. La Biblia está escrita de tal forma que nosotros podamos ser instruidos. Y podemos ver algo: el que el ser humano fuera creado en sí mismo es un hecho muy bueno. Todos, aunque nadie pedimos venir a esta vida, todos sabemos que es una bendición vivir, tener acceso a todo lo que tenemos acceso. Y quien diga que no es bueno haber vivido, pues será por quizás cómo la vida lo ha tratado, cómo le ha ido. Pero la vida es un beneficio muy grande. Sin embargo, hay algo que está asociado a algo que no es bueno, y es a una cosa: a la soledad. No es bueno que el hombre esté solo. No dice que no es bueno que el hombre fuera creado. Dice: no es bueno que el hombre esté solo, en la condición de soledad. Porque además, si usted leyó este mismo libro de Génesis, se dará cuenta que Dios creó un macho y una hembra en cada uno de los animales. Pero Adán creó solamente un hombre. Y repito, no lo hizo porque se le haya olvidado, sino para que nosotros fuéramos instruidos, para que entendiéramos la importancia que tiene el matrimonio. Dios podía desde el principio haber creado a Adán y a Eva. A Dios no le costaba trabajo, ni tampoco ocupaba una costilla de Adán para crear a su esposa. Dios pudo haber hecho todo al comienzo. Pero está hecho así, o Dios creó así las cosas para enseñarnos a nosotros. Como diciendo: voy a dejar lo mejor para el final. Voy a dejar esto que es tan importante para que cada uno de los seres humanos que después lean mi palabra entiendan el valor tan alto y tan sagrado que tiene delante de mis ojos el matrimonio. No es bueno que el hombre esté solo. ¿De dónde provino esta idea? De una necesidad imperiosa del ser humano. El hombre tenía una necesidad. Estaba necesitado de algo, tenía a Dios, estaba completo en sí mismo. Adán no ocupaba dinero, ¿verdad? Todavía no había dinero. No ocupaba fama, no ocupaba coches ni casas, no ocupaba nada de eso, porque eso no existía y Adán era perfectamente feliz. Pero el que dijo fue Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Esto es muy importante que lo entendamos. Le haré ayuda idónea para él. Y también es importante entender que la ayuda idónea que iba a ser hecha para Adán, no la iba a crear Adán.
Es decir, no él iba a decir, bueno Dios, ¿qué tal si me das esto para que yo esté feliz? ¿Qué tal si me das otros árboles más de unas frutas que no conocemos para que ya entonces esté feliz? No, Adán no podía saber qué era lo que él necesitaba en sí mismo. Dios dijo, le haré ayuda idónea. ¿Quién iba a hacer esa ayuda? Dios. Dios la iba a formar. Él sabía lo que el ser humano necesitaba y él sabía, por tanto, lo que le tenía que dar. También es importante porque nos ayuda a entender que el matrimonio, en sus orígenes, no es una invención humana, ni tampoco es producto de la cultura de alguna sociedad. Es decir, esto no fue producto de los babilonios, no se le ocurrió a los aztecas, no se le ocurrió a los fenicios o a aquellas antiguas civilizaciones, o a los sumerios o a los acadios, que fueron de las primeras civilizaciones que tenemos historia. No, no se les ocurrió. Siempre que hay registro de la historia, siempre vemos al ser humano en familias y en matrimonios, siempre. El único libro donde se nos habla del matrimonio como origen específico es en la Biblia. Y ya todo lo demás después viene, son repeticiones, ¿verdad? Que el dios Sol, por ejemplo, los aztecas creían que el dios Sol creó también a la mujer porque el hombre estaba solo. ¿De dónde vienen esas ideas? De la Escritura, de donde viene la fuente de toda la sabiduría. Dios mismo conoce su creación y sabe qué necesidades tiene. Y Él tomó la decisión de crear, además de un hombre, una mujer. Porque Dios podía haber creado un perro, podía haber creado un caballo, ¿verdad? Una ayuda para el hombre. No, tenía que ser una mujer, alguien del mismo tipo, del mismo tipo, de la misma sustancia, pero distinto en su esencia espiritual, como estaremos viendo, y distinto en su forma y en su mentalidad también. Dice ayuda idónea. No creó un ser igual, porque entonces Dios hubiera creado otro hombre. No, Dios creó una mujer. Y como estaremos viendo después a lo largo de este tema del matrimonio, veremos que las mujeres y los hombres somos diferentes. Y puede parecer muy obvio, pero hoy en día en la sociedad dicen que no, que los seres humanos, hombres y mujeres, somos iguales. No, es que somos iguales todos. Bueno, somos iguales en que tenemos cuerpo, somos seres humanos, tenemos un corazón, un cerebro, pero somos diferentes en cómo estamos constituidos y hechos. Por eso Dios creó primero un hombre y luego creó otra mujer. Entonces no somos iguales, somos diferentes. Fíjese que no digo que ninguno sea mejor, ninguno es mejor, simplemente somos distintos, es todo. Si tú tienes en tu casa y usted es ama de casa y yo le pregunto, ¿qué es mejor? ¿Es mejor su licuadora, señora, o es mejor su lavadora? No, pues es que no es que sean mejores, es que simplemente ocupo las dos. No, pero dígame cuál es mejor de los dos. No, pues ninguno, porque este me sirve para cocinar y este me sirve para lavar mi ropa. Pero es que alguno tiene que ser mejor porque son iguales. No, es que no son iguales. Estoy ironizando. Porque hoy se dice también que el hombre y la mujer somos iguales. Y eso no es cierto. Y por eso se quiere arguir que la mujer haga muchas cosas para las cuales no fue diseñada y se mete en severos problemas. Sí, si tú pones a tu lavadora a hacer la comida y a tu licuadora a lavar la ropa, pues va a ser un desastre eso, ¿verdad? No va a servir. Bueno, igual cuando cambiamos los propósitos de Dios para las personas, ocurre un desastre. Es lo que pasa, es lo que está pasando en muchas familias. Y puede parecer muy lógico, pero no lo es porque mucha gente no lo entiende. No, es que somos iguales. Es que esto, y vamos a ver de dónde vinieron esas ideas después de la igualdad. Y yo entiendo, hay quizás una igualdad en derechos y en otro tipo de cuestiones legales, sí es cierto también, y la Biblia de hecho desde mucho tiempo antes que se le ocurriera a los franceses y a todos ellos después de la Revolución Francesa, ya se le había ocurrido a Dios desde mucho antes, que los seres humanos debemos tener valores iguales en ciertos aspectos. Entonces, Dios creó un hombre y creó una mujer. Y también podemos ver algo muy importante, que lo más normal para un ser humano es que esté casado. ¿Sí se ha fijado que Dios, cuando creó al ser humano, inmediatamente le formó una mujer? ¿Cuánto tiempo lo dejaría? No sé. No dice la Biblia, no habla de tiempos, pero inmediatamente creó una mujer. Dios no dijo, bueno, pues tú estás bien así solo. Así estás bien, así no tienes problemas. Dios no hizo eso. Dios creó un hombre y creó una mujer y los creó para que estuvieran juntos. Es muy importante. El estado más natural de un hombre y una mujer es el matrimonio. Es el estado más natural. La soltería requiere, para guardarse de manera adecuada de un don especial, del que hablaremos más adelante.
lo más natural, lo normal, es casarse. No es una cuestión de sentimientos, no es una cuestión de preferencias, es que así estamos hechos. Así estamos hechos. Es una cuestión de diseño. Como para un coche es normal echarle gasolina, ¿verdad? Y no es de que yo soy ecologista y yo prefiero echarle alcohol. Pues no se puede porque tu coche no funciona con alcohol. Es un ejemplo. Lo natural es que se le ponga gasolina, lo normal. Que hay algunos coches que utilizan hidrógeno y metano, pues sí, pero son excepciones. Es un ejemplo para que me entienda. El ser humano, su estado más natural y más normal es el matrimonio, porque así fuimos creados. Eso es muy importante. Así fuimos creados. Por eso es tan importante entender qué significa y qué es el matrimonio. Porque mucha de la gente, aunque digan que no se van a casar, la mayoría se acaban casando. ¿Sí? No importa sean jóvenes, sean chicos, sean grandes. Y dicen que no se van a casar porque tienen ideas extrañas acerca del matrimonio. Lo ven, como lo comenté, como una fuente de problemas, lo ven como una responsabilidad muy grande para la cual no quieren echarse mejor nada encima, pero tarde o temprano se dan cuenta que necesitan una pareja. Se dan cuenta. O sea, ¿por qué me quiero casar? Pues es que es algo natural, es que si leyeras la Biblia no verías tantas cosas raras como, que tú crees que son raras como raras, simplemente porque son cuestión del diseño que Dios nos hizo a cada uno. Vamos a ver Génesis 2, verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, o en resumen, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Varias cosas vemos en este texto. Lo primero es que Dios iba a ser una ayuda idónea, pero vemos algo distinto ahora. Dios ya no creó a la mujer como creó al hombre. ¿Por qué? Yo me preguntaba eso cuando yo leía el Génesis. O sea, bueno, si Dios creó al ser humano del polvo de la tierra, del barro lo tomó y lo formó y luego le dio vida, ¿por qué no creó a la mujer igual? O sea, ¿por qué? ¿Qué razón hay? ¿Por qué no lo hizo así? Si él podía haberlo hecho así. ¿Por qué escogió sacar de una parte de Adán, verdad? Y la costilla es una cuestión irrelevante, pues, puede haber sido de un fémur, de otro hueso, pues. Simplemente tiene un mensaje muy importante. La misma esencia de la mujer cuando fue formada tenía que ver con la existencia del varón. Es decir, la mujer fue creada como una ayuda directa para el varón, ¿sí? Iba a ser una ayuda idónea para él. Dios hizo caer un sueño profundo a Adán y tomó una parte de su costilla, de esa parte formó a la mujer, y Adán cuando despertó él supo, ¿verdad? Obviamente, supo que había sido así, y dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada varona. O sea, el mismo nombre que le dieron a él, varón, ¿verdad? Como género, pero en femenino, varona, porque del varón fue tomada. Entonces esto quiere decir algo. Desde la misma creación del hombre y la mujer ya hay una unidad. Hay una unidad estrecha porque la mujer, aunque sabemos que la mujer da a luz al ser humano, al mismo tiempo también del hombre fue creado la mujer en primera instancia. Por Dios, por supuesto. Esto nos da una idea muy hermosa de que hay una codependencia. Sí, es cierto, las mujeres tienen los hijos, y sin mujeres no puede haber familia, pero si no hubiera habido un varón al comienzo no podía haber habido mujeres. Es una idea muy importante, que nos da una idea de que no hay ninguna superioridad, son codependientes. Porque hoy en día se le da culto a las mujeres, ¿verdad? Aquí en México, donde se adora a las vírgenes, a las vírgenes de la que quiera, ¿verdad? De San Juan de los Lagos, Guadalupe, la Virgen de quien sea, hay un culto hacia la mujer, porque la mujer da a luz al varón y se considera que la mujer es la fuente de la vida. Eso se considera, cuando no se considera la Escritura, quien habla acerca de que el varón fue creado en primera instancia y la mujer fue creada como una ayuda idónea
para el ser humano. Entonces ahí hay una codependencia. Ambos, el hombre y la mujer, dependen uno del otro. Fueron creados en esta forma sencilla. De la misma sustancia entonces y esencia que Adán, pero de diferente forma física, con diferente mentalidad o con diferentes aptitudes, pues iba a ser ayuda idónea. La palabra ayuda idónea quiere decir entonces, quiere decir algo así como la ayuda exacta o como la parte exacta de un rompecabezas. Y esto no habla de ideales románticos, se refiere más bien a una cuestión de aptitudes, de funciones que se iban a cumplir para algo que iba a venir después, que iban a ser los hijos también. O sea, Dios es muy sabio y todo lo planeó de tal forma que pudiera quedar formado de una manera idónea, adecuada, ideal. Idóneo quiere decir adecuado, eso quiere decir la palabra idóneo, adecuado. Así como cuando usted le va a poner un tornillo a una pieza y solamente hay un tornillo que le queda. No le pueden quedar dos tamaños distintos, o bueno, es como que se lo aprieto, ¿no? De todos modos entra. No, no puede ser. Si es una maquinaria de precisión como es el ser humano, tiene que ser un tornillo milimétrico, así les llaman. Y solamente queda uno. Bueno, ese tornillo que le queda sería el tornillo idóneo, el adecuado, el exacto, el que necesita. Otro le va a quedar muy grande, otro le va a quedar muy chico y ya no va a funcionar bien el aparato, lo que sea. Es la misma idea. El ser humano no iba a funcionar bien con otro tipo de ayuda distinta a la que Dios le creó. Y ya desde ahí estamos viendo, empezamos a ver bases, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría con los matrimonios entre personas del mismo sexo? Pues ya no cumplen lo que Dios formó porque ya no hay una ayuda idónea. Dios no creó otro varón para Adán, ni creó dos mujeres, creó una mujer. No se nos dan características físicas, ¿verdad? Por cierto. No se nos da colores de piel. No sabemos si Adán era negro, o si era caucásico, o si era sajón, o si era, no sé, no se nos dice. Simplemente era un ser humano y ocupaba una mujer. Tú imagínatelo como tú quieras. ¿Sí? Ya eso ya tiene que ver con nuestra cultura y con lo que la televisión y los medios de comunicación nos quieren meter en cuanto a cómo era Adán, ¿verdad? Bueno, la Biblia no dice nada. Podemos pensar que era como un indígena azteca. ¿Por qué no? ¿Dónde dice que no? ¿O dónde dice que no podía ser como un bosquímano de Australia? ¿Por qué no? Dios da lugar a todo eso. Porque de hecho las razas no existen. Si las razas son para los perros, otro tipo de cosas, no para los seres humanos. Además es una cuestión que denigra a los seres humanos. Las razas, eso no existe. Todos fuimos creados de una misma sangre. Hay adaptaciones, eso sí, pero razas no. Vamos a ver el verso 24 de Génesis 2. Entonces Dios les da un resumen. Después de que Dios crea a la mujer, dice el verso 24, por tanto, ese por tanto quiere decir, ya que tienes una mujer, ya que sabes que fue sacada de ti, ya que sabes que es la ayuda que tú necesitas, dice, ahora va a haber entonces otra instrucción más, va a haber una responsabilidad extra. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, esto es importante porque Adán y Eva no tenían padre ni madre físicos, biológicos. Dios los creó, no había otros seres humanos. Pero estaba dando ya una instrucción Dios, ¿para quién? Para los hijos de ellos, no para ellos, porque ellos ya estaban unidos y no había padre y madre que dejar. Tus hijos, cuando crezcan y cuando se vayan a casar, está diciendo Dios a ellos, los tienen que dejar a ustedes. Y tiene que unirse a su mujer y serán una sola carne, así como ustedes lo son ahora. Y ya esas palabras implican mucho, porque Adán y Eva fueron creados en un estado de inocencia, como ya lo hemos explicado otras veces. Estaban en un lugar donde no había tentaciones, donde no había, bueno, sí había tentación, ¿verdad? Estaba el árbol de la vida y del bien y del mal. Había un libre albedrío, pero ya esto implicaba una responsabilidad. Tenían entonces que dejar a sus padres para vivir juntos y ser una sola carne. El concepto de una sola carne es mucho más que la unión física. Hay quienes dicen que decir que eran una sola carne significa que iba a haber una unión sexual y automáticamente iban a dejar de ser dos seres extraños. Pero es mucho más que eso. El significado de fondo de esta frase más o menos es lo siguiente. Ya no van a ser dos seres independientes en sus vidas, sino dos con un solo propósito. O una unidad de dos. Es importante esto. Una unidad de dos. O sea, si son dos, tú eres
Tu corazón es diferente del de ella, tu cerebro es uno, el cerebro de tu esposo, tu esposa es otro, pero el fundamento por el cual se fundaba el matrimonio era, van a ser una sola carne. No van a poder seguir estando separados, yo por mi lado y tú por el tuyo. No, una sola carne. Así lo diseñó Dios. Es el diseño que Dios creó. Pero que ¿por qué es así? No puedes ponerte a discutir. Te puedes discutir, pero ¿por qué las llantas son redondas y por qué no son así? Es que el que las creó sabe que así funcionan bien. ¿Y por qué el coche tiene así? Porque así lo creó el que lo diseñó. Y es como mejor puede funcionar. Y nadie puede mejorar algo o hacer algo superior a lo que él mismo es. El ser humano no puede crear algo más alto de lo que él mismo es. Entonces serán una sola carne. Hoy en día ese propósito es un misterio, pues muchas parejas se casan con propósitos totalmente distintos. Y bueno, eso significa salirse del propósito original por el que fue creado el matrimonio, y empieza a traer problemas. ¿Sí? Salirte del propósito. Si tu coche, un ejemplo, ¿verdad? Dios creó el matrimonio y dijo, van a ser una sola carne. Y ya después estudiaremos a qué se refiere todo ese concepto. Las cosas tienen un diseño para el cual fueron creadas. Si tú compras un coche, pero compras un coche para andar en la ciudad, un coche bajito, tipo deportivo, por ejemplo, y lo vas a meter a un rancho donde hay lodo, donde hay piedras, donde hay zanjas, se te va a echar a perder. Y dices, es que este coche está muy mal hecho, no sirve. No, espérame, es que el coche no fue creado para andar aquí. Para andar aquí hay jeeps o hay coches 4x4 o camionetas que son altas, tienen llantas más grandes, tienen suspensión más fuerte y soportan andar en las piedras y todo y no se descomponen. Entonces el problema no es el coche, el problema es que quien lo está usando le está dando un uso distinto para el cual fue diseñado. Pero es igualmente con el matrimonio. Cuando se da otro propósito distinto al cual Dios trazó desde el comienzo, ¿qué va a pasar con ese coche? Se va a echar a perder. ¿Qué va a pasar con ese matrimonio? No va a funcionar, porque no está cumpliendo el propósito para el cual Dios lo diseñó. ¿Estamos entendiendo la importancia del origen del matrimonio? ¿Sí? Serán una sola carne. Hoy en día muchas personas se casan por motivos económicos, por motivos religiosos, como pasó en los siglos de los grandes imperios. Otros se casan por motivos simplemente, pues a veces ni siquiera tienen motivos, simplemente porque les dio la gana hacerlo, ¿verdad? Y no saben ni para qué lo hacen. ¿Cuál es el resultado? Fracasan y fracasan estrepitosamente. Algunos más, otros menos, pero todos siempre acaban fracasando porque no están siendo utilizados de la manera en cómo Dios los creó. ¿Cuánto ocupan nuestros jóvenes ser instruidos en cuanto a esto? En ver el matrimonio como algo sagrado, como una grande responsabilidad que es para toda la vida, porque yo no veo aquí que Dios le diga a Adán y Eva y dejarán a su padre y a su madre y luego se podrán regresar cuando tengan problemas, ¿verdad? No, dice, los dejarán. Y la palabra dejar ahí quiere decir abandonar por completo en un sentido de unidad. Ya no vas a poder estar otra vez con mamitis, ¿verdad? Con papitis, porque eso va a destruir tu matrimonio. Así Dios no te creó. Y si tú empiezas a romper el propósito de Dios, pues atente a las consecuencias. Dios así no creó las cosas. Dijo, los dejarán y serán una sola carne. ¿Va a haber problemas? Como en todo matrimonio va a haber cuestiones para adaptarse, pero Dios siempre va a suplir todo ello. Si Dios no está, olvídate, ni nos metemos en problemas porque siempre es un caos. ¿Qué significa el término matrimonio? El término matrimonio, según el diccionario de la Real Academia Española, simplemente quiere decir unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades legales. Es lo que dice un diccionario. ¿De dónde viene nuestra palabra matrimonio? Bueno, esta palabra surge del derecho romano, es muy importante de dónde surge esta palabra. Con el Imperio Romano surge y se compone de dos partes, que es muy interesante su origen etimológico. Matrimonio, que es de dos palabras, matri, lo cual quiere decir madre o maternidad, o alguien que es madre, y monium, quiere decir el derecho de. Y en el derecho romano era el derecho que adquiría la mujer para poder ser madre, pero desde un punto de vista legal. Es decir, que una mujer no podía ser madre legalmente si no estaba unida a un varón. Derecho romano, no Biblia. No hablamos de Génesis ni nada.
Los romanos, que fueron un imperio muy próspero, que duró más de 9 siglos, entendieron algo muy importante. El matrimonio forma las sociedades. Y un imperio, por más fuerte ejército que tenga, si no tiene un buen fundamento social desde su base, va a fracasar. Y los romanos fueron los primeros que legislaron toda la cuestión de los matrimonios, y hasta hoy mucho de lo que los abogados estudian y saben y están aplicando cuando están litigando, viene gran parte del derecho romano. Es lo mismo, porque los principios son los mismos, no cambian, ¿sí? Entonces, era el derecho de una mujer para poder ser madre legalmente en su sociedad. Es decir, que la posibilidad de ser madre para una mujer es algo natural, pero queda supeditada a la exigencia de un marido al que quedar sujeta al salir de la tutela de su padre, y que sus hijos tengan un padre legítimo al que estar sometidos hasta su plena capacidad legal. Es muy importante el concepto, porque es un concepto legal. Y esto lo manejan también aquí en México en la Constitución. Se maneja este concepto. No sé si sea igual, no conozco exactamente, pero el concepto es el mismo en todas las culturas. La mujer, dicen, la mujer puede ser madre. Desde que la mujer tiene 14, 13 años ya puede quedar embarazada. Pero legalmente no podría hacerlo, porque tiene que salir de la tutela de sus padres y quedar sujeta a alguien más, porque va a tener hijos. Y los hijos no pueden andar vagando por donde quieran como si fueran perritos, porque va a haber un desastre ahí después. Tiene que haber un marido, una figura paterna. A final de cuentas, la muchacha sale de casa donde hay padre y madre, hay una figura de autoridad. ¿Okay? Si sale de la casa de su padre y de su madre, tiene que llegar a otra casa donde hay otra figura de autoridad, que va a ser el marido. Porque cuando tengan hijos, sus hijos tienen que estar sujetos a un padre legítimo, al cual van a estar sometidos hasta que tengan capacidad legal. Si esto no se cumplía, no había matrimonio, y los romanos eran bastante estrictos en ese aspecto, y había muchos problemas. Cuando una persona no se casaba, perdía muchos derechos dentro de la sociedad romana. Entonces, nuestra palabra matrimonio ya nos da muchas ideas en sí misma. Tenían que estar casadas para poder ejercerse un matrimonio. De aquí es el origen de la palabra, una palabra latina. También podemos ver ya cómo entre personas del mismo sexo ya no puede haber un matrimonio, porque tiene que haber una mujer que pueda ser madre. Entonces, si se casan dos hombres, pues ya no puede haber quien sea madre ahí. Ya no existe matrimonio. Dos mujeres, ambas pueden ser madre, pero una no puede fecundar a la otra. Entonces ya tampoco es matrimonio. Entonces lo que hacen entre personas del mismo sexo, hay que ponerle otro nombre, hay que inventarle otro término, porque el matrimonio es exclusivo para un hombre y una mujer, exclusivo. Y además es monógamo en el derecho romano, no incluye la poligamia. Un hombre y una mujer, no dice un hombre y 3 mujeres, ni viceversa, ¿sí? Entonces el matrimonio entre homosexuales, que así le llaman, pues está mal empleado el término ya desde ahí, porque ni siquiera puede ser un matrimonio por lo que significa la palabra matrimonio. Eso no es un matrimonio, eso es algo extraño que la perversidad humana ha distorsionado en base a lo que Dios creó al comienzo, ¿sí? Entonces, reconoce el derecho de la mujer de ser madre, que es de hecho lo que va a fundar la familia, pero tiene que haber mucho cuidado para esa mujer. No puede estar sola, no puede estar sin sujeción de nadie, no puede embarazarse como muchos piensan, ¿verdad? Bueno, aunque sea dame un hijo, hija, y ya aunque no te cases, es una tontería eso, porque así no fue como Dios creó la familia. Dios creó la familia para que los hijos fueran creados bajo la tutela de un padre y una madre, que ambos, como son complementarios, iban a suplir adecuadamente al niño o a los niños que vinieran en las áreas física, emocional, sensitiva y espiritual también debería serlo. Cuando no es así, la madre es soltera, pues problemas. El niño no va a ser criado adecuadamente. Si el padre también es soltero, ¿verdad? Se quedó con los hijos, pues problemas también. Aunque luego se junte con otra persona, pues ya no es su madre. Y a menos que sea el niño muy chiquito y que no tenga una memoria clara, va a haber problemas también ahí. Porque el afecto natural es muy importante.
Y el afecto natural tiene que ver con el amor que se tiene hacia una persona que fue criada en tus propias entrañas. Entonces, es muy interesante la definición de matrimonio, de dónde viene y lo que implica. Y es muy parecido a lo que la Biblia marca además. ¿Y por qué llegaron a esto los romanos, que además eran muy idólatras y muy paganos? Pues porque cualquier persona que piense y que tenga 2 dedos de cabeza entiende que la familia es algo tan importante que no puedes hacerla como tú quieras. Que no puedes votarla y tú haz lo que tú quieras con tu vida y ten relaciones sexuales con quien tú quieras, ten los hijos que quieras y a ver qué pasa después. No, porque esto le va a afectar después al Estado. Y sabe usted que dicen los historiadores que el Imperio Romano realmente no fracasó por cuestiones militares. El Imperio Romano, ya poco antes de su caída, en el siglo XIII o XIV, empezó a decaer porque empezó a haber una cantidad increíble de divorcios en el Imperio Romano. Las familias empezaron a disolverse, y al empezar a disolverse las familias, toda la sociedad vino para abajo. Todo se vino para abajo. Realmente no fue una pérdida militar, influyó, pero tuvo una base. Empezó a decaer la institución de la familia. Y cuando empezó a multiplicarse el divorcio en la cultura romana, el imperio se cayó. Qué interesante es eso. Entonces, qué importante es el matrimonio. Un país que no tiene matrimonios sólidos y firmes y estables es un país que va a fracasar. Puede tener dinero, yo no me refiero a éxito, no me refiero a dinero, no me refiero a que tenga hospitales de primera, no, me refiero a que fracasa moralmente, que es lo más importante. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo? Pierde su alma, se pierde a sí mismo, no sirve de nada. Una definición bíblica, acorde a los objetivos de Dios, sería la siguiente. El matrimonio sería un pacto voluntario de compañerismo entre un hombre y una mujer para ayudarse y complementarse mutuamente por amor. Bíblicamente, según lo que estaremos viendo y lo vamos a ir desmenuzando en los siguientes estudios, es un pacto. Un pacto es un acuerdo entre 2 personas que conlleva derechos y responsabilidades. Es un pacto voluntario. Quiere decir que no es por fuerza, no es por coacción o algún otro método de presión externo a la persona. Tiene que ser algo totalmente voluntario. Pacto voluntario entre un hombre y una mujer. No 2 hombres, no 2 mujeres. Entre un hombre y una mujer. Tampoco dice niños, tampoco dice otra cosa. Tiene que ser un hombre y una mujer en plena capacidad legal. Y ahí entramos en otros terrenos, plena capacidad también mental en cuanto a responsabilidad y madurez de que sepa lo que va a hacer. Porque no es un juego el matrimonio, no es que hoy me caso y luego me divorcio. No es así. Eso trae muchos problemas y deja cicatrices que no se borran ya en los seres humanos. Dice que es de compañerismo el pacto. Eso lo vamos a estudiar después. Para ayudarse y complementarse, también lo vamos a ver después. Y es por amor. Y ya estudiamos cuál es el amor que puede fundar una familia. No es el amor romántico, no es el amor del flechazo a primera vista, no es el amor de me gustaron tus ojos, no es el amor de me gustó tu voz, eso no es amor. Sí, eso no es, no. Es el amor que conlleva responsabilidad, el amor que conlleva madurez en la persona, que conlleva el hacerse cargo de algo hasta el final de tus días. Es un amor muy distinto, muy diferente, que puede incluir el romanticismo, de hecho siempre es parte de ello, pero no es solamente el romanticismo, porque eso se acaba. Los sentimientos se acaban, queridos amigos. Los sentimientos empiezan muy fuertes, pero con el paso del tiempo se extinguen. Y ninguna pasión te dura muchos años. Las pasiones hoy están y a la siguiente semana se pueden acabar. Y la mujer que tú veías hermosa y preciosa hace 2 meses, la puedes ver horrible y no ha cambiado su cuerpo, pero empezó a haber problemas después. ¿Ya? ¿Qué pasó con tu percepción? Es la misma persona. Pero tuviste un pleito con esa persona y ahora la ves muy distinta. ¿Qué pasó entonces con la pasión y la emoción? No funcionan para sostener un matrimonio. No sirve. Y quienes se casan por esas motivantes siempre acaban fracasando y con múltiples problemas porque no entienden qué es el amor. ¿Sí? Es un concepto que hoy en día es tan difuso, es tan vago, es tan repetido y tan ignorado al mismo tiempo. La gente no entiende lo que significa ello porque han separado el amor de la responsabilidad y de los conceptos bíblicos de amor que están en la Escritura. No se puede entender. Entonces,
Es un pacto voluntario de compañerismo entre un hombre y una mujer para ayudarse y complementarse mutuamente por amor. Vamos después a ver esa definición cuando vayamos viendo los deberes, obligaciones y otros aspectos más del matrimonio. Entonces podemos ver que el matrimonio es necesario para el bienestar del ser humano. No es una cuestión de que ya me llegó el día, que ese día no llega. Es una cuestión que uno entiende, hay una madurez, etcétera. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Así Dios lo determinó. En los aspectos emocional, moral y físico, es, por lo tanto, cualquier cosa que destruya el matrimonio atenta contra el ser humano y contra la especie humana. Como hoy en día está pasando, ¿verdad? Donde la gente ya no se quiere casar. Hay países donde los matrimonios están llegando a límites pues ya de miedo. Ya la gente no se casa. O sea, viven juntos pero no están casados. Eso genera un intercambio tremendo de parejas. Eso genera que haya vidas totalmente vacías y destruidas. Y además no tienen hijos, por cierto. No quieren tener hijos porque eso acarrea ya responsabilidades. Se está rompiendo todo eso. ¿Qué beneficios tiene el matrimonio para las personas? Quiero aquí dar algunos hechos que se han encontrado con respecto a beneficios que el matrimonio tiene en relación con la soltería. Es decir, se hicieron estudios en los cuales se analiza la vida de personas que son solteras a largo tiempo, digamos 20, 30, 40 años, que permanecen solteras, y después se analiza la vida de personas que están casadas. Y se obtuvieron estos, podríamos llamarle beneficios o resultados de todo ello. Específicamente hay una doctora que es especialista en familia, Laura Schlesinger se llama, creo que es psicóloga y tiene varias especialidades más. Y esta mujer escribe muchos libros con respecto al matrimonio, tiene una postura un poquito, le podríamos llamar moralista en cuanto a la sociedad, por supuesto, no en cuanto a la Biblia. Entonces ella defiende mucho las cuestiones del matrimonio, las cuestiones de la paternidad, de la maternidad, etcétera. Ella hizo varios estudios, de mucho tiempo, repito, y sacó los siguientes resultados. Vamos a ver uno por uno. Se encontró que los matrimonios en relación a parejas que viven en unión libre u otra forma de vivir juntos, ¿verdad? Encontraron que trae mejor salud en primer lugar. Trae mejor salud y esto tiene que ver con muchos aspectos fisiológicos del ser humano. Trae mejor salud por muchas razones que no puedo aquí yo tratar, porque sería extensísimo y además no es el tema que quiero tratar, pero está comprobado que las personas que están casadas, en general, estadísticamente, como todo hay excepciones, pero siempre hay una mejor salud de las personas que están casadas, en comparación de personas que viven en unión libre u otra forma de vivir juntos, ¿verdad? Los que viven por temporadas, que se juntan con uno y luego con otro, o son solteros 6 meses y 6 meses están juntados, etcétera. Se encontró eso. En segundo lugar, hay mayor éxito económico también. Una cuestión, ¿verdad?, que es obvia para muchas personas. Cuando la gente no siente que hay un vínculo, una responsabilidad, dice, pues tú lo tuyo y yo lo mío. Y entonces empieza a haber problemas también por ese aspecto. También hay una vida sexual más satisfactoria, tanto en calidad como en cantidad. Y este es un mito que existe en cuanto a la unión libre. Se piensa que cuando no hay un matrimonio hay mayor libertad para una vida sexual más satisfactoria y está comprobado que no es cierto. Las personas que no tienen una unión en la cual hay una certeza de permanecer con alguien son más inseguras, no pueden realmente amar a otra persona como debiera ser, porque hay una inseguridad. Pues no sé si esta fulana mañana se va y me deja aquí y ya nunca le vuelvo a ver. Al fin, ¿qué la ata a mí? ¿Qué ata este hombre a mí? Pues no hay nada. Si se quiere ir, pues se va. Se quiere quedar, se queda. Y yo como sé qué día se va a ir. Igual pasa con el otro. ¿Cómo sabe el que tú no te vas a ir? O que no lo vas a dejar o te vas a ir con otra persona. Al fin hay unión libre, ¿no? No hay responsabilidad. No hay nada que te obligue. Y si luego tienes hijos y la persona deja a los hijos, pues ya ni modo, ¿no? Te amolaste, te tocó mala suerte. ¿No? El matrimonio protege a los hijos, que entonces hay un derecho legal y si el padre se va, ¿verdad?, que es lo que usualmente sucede, pues el padre está obligado entonces a dar una manutención a los hijos. Es un derecho que les corresponde, algo normal. Siguiente,
También hay mayor confianza en su pareja, acabo de comentar el por qué. Siguiente, también hay un profundo sentido de compromiso, es decir, la persona se siente protegida, ¿verdad? Porque tus papás saben, porque invitamos a los amigos, porque hay un papel donde tú y yo nos comprometimos a casarnos y donde estamos de acuerdo en permanecer juntos. Hay una mayor confianza. Esto les recuerdo, no son cuestiones bíblicas, son cuestiones de estudios estadísticos que se han hecho y lo que se ha obtenido a lo largo de mucho tiempo de estudio. Siguiente, también hay interdependencia, seguridad y confort. ¿Qué significa eso? La persona siente que puede depender de la otra y que también la otra lo necesita a ella. Entonces puede haber una mayor, podríamos llamarle familiarización, mayor interdependencia. Yo te ayudo, tú me ayudas, estamos luchando juntos por nuestros hijos o estamos luchando juntos por un ideal, ¿verdad? Por lo que sea. Por otro lado, se encontró que las parejas que viven en uniones que no son matrimonio presentan las siguientes tendencias. Vamos a ver. Hay un mayor índice de consumo de drogas. Las personas que no están casadas pero que viven junto con alguien más tienen una mayor probabilidad de consumir drogas y hacerse adictas a algún tipo específico de consumo de drogas. Por lo que ya vimos, no hay interdependencia, no hay confort, no hay seguridad. Entonces se empieza a basar la relación en cuestiones emocionales. Y cuando la emoción de las relaciones sexuales se acaba, tienen que buscar otro tipo de emociones. ¿A qué se recurre? A las drogas, usualmente, que es lo que proporciona emociones artificiales que llenan por unos minutos, pero que después se acaban y únicamente dejan secuelas muy tristes en las personas. También hay mayor índice de consumo de alcohol en las parejas que no están casadas. Hay también un mayor índice en depresiones. El siguiente. Y por último, mayor índice en problemas de salud y conductas delictivas. Y esto pone en riesgo la integridad de la pareja, usualmente de la mujer. ¿Por qué hay conductas delictivas? Si tú no eres nada mío y un día ya me caíste mal, ¿verdad? Porque me peleé contigo y algo, pues tú ya te golpeo. Al fin, pues tú no eres nada mío. Me voy. Y esos hijos, pues sí, yo los crié, yo los engendré, pero pues tú no eres mi esposa. Eres mi concubina, ¿verdad? Un nombre que se oye muy feo, por cierto. O eres mi concubino, pues te dejo, o te mato, o te golpeo, o te echo a la policía, yo no sé. Y las personas acaban como perros y gatos, literalmente. Porque no hay ninguna sensación de sentirse dependiente uno del otro. Es decir, no tienen ninguna obligación de nada. Pues ¿qué? ¿Tú quién eres, no? Ni de mi familia eres, ¿no? Y estás aquí conmigo, antes di que hago esto. Así piensan las personas. Porque no hay un pacto, no hay un yo me comprometo contigo a hacer esto, a hacer lo otro, etcétera, etcétera. Hay mayor cantidad de conductas delictivas en parejas que no están casadas. Repito, hay excepciones, pero esto es lo general. Esto es lo que dan las estadísticas, la probabilidad. Encontró esta misma doctora que aún dentro del matrimonio, o sea, cuando sí hay un matrimonio, los varones específicamente que se resisten a tener una relación sana, de compromiso, de pacto, de compañerismo, de ayuda con sus esposas, presentan las mismas tendencias. Eso es muy importante. Es decir, cuando uno de los dos, ella lo encontró específicamente los hombres porque son quienes usualmente más pueden rehuir la responsabilidad, porque como veremos después, en el matrimonio el mayor peso de responsabilidad lo va a llevar el varón, siempre. Por eso los varones siempre se hacen a un lado, ¿verdad? Y pues tú hazlo, tú educa al niño, tú decides todo, y eso está muy mal. Entonces, usualmente cuando el hombre se resiste a tener una relación sana con su esposa y tomar el papel que le corresponde, se presenta la misma tendencia de las parejas que no están casadas. Porque en la práctica sería que otra vez como que no estuvieran casadas. O sea, pues sí estoy contigo, pero pues mi casa es como un hotel, ¿no? Donde llego y que me sirvan. Donde llego y yo soy el rey y que todos me sirvan a mí, que me rindan tributo. Y tú eres mi esclava, que para eso te compré y te contraté y firmé un papel. Así muchos lo están pensando. ¿Qué pasa? Violencia, drogas, alcohol, es lo mismo, aunque estén casados. Es decir, no porque alguien se case ya automáticamente, ya me liberé de todos estos problemas. No, si te casas y formas tu matrimonio como Dios lo diseñó, entonces sí.
No va a haber esto y aparte va a haber muchos beneficios extras que estaremos viendo. Pero aunque usted se case, si su matrimonio no está fundado y formado de la manera como Dios lo diseñó, va a haber los mismos problemas y a veces hasta otros más. Porque además hay una unión y la gente no puede separarse sin consecuencias. El mismo estudio también abarcó a los hijos, es decir, también empezó a analizar, ya que estaba analizando las familias, pues se fue a fondo y dice, bueno, también ahora voy a ver qué pasa con los hijos de las familias que no están casadas en comparación con las de los hijos de familias o de matrimonios que sí están juntos, de parejas que sí están casadas con un vínculo matrimonial. Y encontró lo siguiente, específicamente, estas estadísticas son de hijos que son educados por un solo padre. El 90% de ellos por la madre y únicamente el 10% por el padre. O sea, 9 de cada 10 de estos casos son educados por la madre, como usualmente sucede, y solamente el 10% por el padre. Se encontró que los hijos que no son criados por ambos miembros de un matrimonio, el padre y la madre, son 5 veces más propensos a cometer suicidio. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, si se pone a pensar, un hogar inestable, pleitos, problemas, o un lugar donde la madre tiene que trabajar y no está para cuidarla, y la va a cuidar alguien más que no es su madre, la cual no es lo que Dios diseñó. No es lo mismo nunca que te críe alguien que ya no sea tu madre. Puede haber abusos de los hijos, y bueno, la persona que no es la madre pues no va a meterse por el hijo como lo haría su madre, ¿verdad? Porque la mamá le va a doler a ella. Y si la cuida el tío, o la cuidan en la guardería, o la cuida la abuelita quizás, y no tiene muchos principios la abuelita, y deja que sus tíos la estén violando, ¿verdad? O algo, pues sí, por eso luego los hijos se quieren suicidar también. A veces sufrieron abusos de niños y no hubo quien los protegiera, porque no hubo una autoridad que estuviera junto de ellos para protegerlos y educarlos. ¿Se quieren suicidar más? 500%. 5 veces más propensos un hijo que es criado por un solo padre a cometer suicidio. Esas son estadísticas. Siguiente, son 32 veces más propensos a fugarse del hogar. Se ha encontrado que la mayoría, no sé, imagínense, son 32 veces más de los muchachos o jóvenes que se van del hogar, casi siempre provienen de hogares en los cuales hay una desintegración familiar muy grande. Ya sea que solamente haya un padre, o aunque estén juntos, repito, pero que en el hogar haya un ambiente infernal, ¿verdad? Le podríamos llamar de alguna forma, un ambiente de pelea constante, los hijos se acaban yendo. Y no es lo normal. Un hijo por lo general lo que anhela es una familia. Un niño lo que anhela es un hogar donde haya papá y mamá. Es lo que un niño anhela por naturaleza. Porque así fue creado también el niño. Se ocupa padres, no uno, sino los dos. Siguiente, son 20 veces más propensos a tener problemas de conducta graves, que los llamen de la escuela, que se metan en problemas constantemente, que se vuelvan, no sé, pandilleros, ese tipo de cosas. Problemas de conducta graves, que se hagan violentos, que sean, como les llaman, inadaptados sociales, que no sepan estar en ningún lugar, que nunca respeten la autoridad. Es parte de lo mismo. También se encontró que son 14 veces más propensos a cometer violaciones. Mucho de ello también tiene que ver a veces porque ellos fueron abusados cuando eran pequeños. Y al ver que nadie los protegió a ellos, en su mente albergan la idea de que entonces ellos también pueden hacer lo mismo. O a veces lo hacen por venganza, por amargura, o no sé, simplemente por desquitarse de alguien. También son 9 veces más propensos a desertar de la escuela. Un niño que tiene padre y madre que lo están criando, es mucho más complicado que deje su escuela que un hijo que tiene solamente un padre. A veces puede ser por cuestiones económicas, a veces puede ser por cuestiones de apoyo, ¿verdad? Porque el niño o el joven, usualmente eso sucede en la secundaria y en la preparatoria, ya no tienen quien los apoye en casa y los padres no buscan un apoyo para ellos. Entonces el hijo se da cuenta que afuera hay un mundo laboral. Cuando empieza a crecer, se da cuenta que un día va a tener que trabajar y dice, aquí en esta casa no me espera nada bueno. Mis padres no saben nada, pero tampoco se esfuerzan por saber nada, ni me ayudan. Se acaban yendo
de la escuela mejor a trabajar. Mejor voy a trabajar desde ahorita. Voy a agarrarme un oficio, porque si no empiezo a trabajar yo ahorita, o además, ¿sabes? Porque los padres los mandan a trabajar. O sea, no hay otra que vete a trabajar. Truncan su escuela y después los jóvenes, cuando ya son grandes, cuando ya se casaron a veces, se ponen a pensar, ¿por qué no estudié? Ay, cómo en el ahorita haber acabado la prepa. ¿Por qué no acabé la carrera? ¿Por qué no agarré esto? Ya que es muy tarde, ya que no pueden ahorita meterse en cuestiones académicas. Entonces vienen ya luego las recriminaciones, ¿verdad? Ya empiezan los problemas. Es que tú, por tu culpa, es que tú no me ayudaste, es que tú no me cuidas, que tú sabías, pero no te... Y empiezan los problemas. ¿Qué pasa? Se acaban yendo del hogar. Aquí vemos una razón extra más. Y desertan de las escuelas fácilmente. Por eso también el gobierno en México da muchas becas a los jóvenes para que no dejen de estudiar, pero a veces no se dan de la manera que debiera ser. A veces se le dan a holgazanes, a vagos. Yo se lo comento porque yo mismo lo viví eso, la escuela donde estaba, y no se aprovechan bien. Entonces, es muy bueno eso, pero cuando se hace correctamente, se hace un estudio socioeconómico y también moral de la familia. También se encontró que estos muchachos, estos hijos, son 10 veces más propensos a abusar de sustancias químicas. La mayoría de los jóvenes o mujeres que son drogadictas, casi siempre es casi una constante, con sus excepciones, provienen de hogares en los cuales solamente hay un padre, o aunque estén los dos, solamente hay uno en la práctica. ¿Sí? Casi siempre eso es una constante casi de siempre. Son 9 veces más propensos a terminar en una institución estatal, o sea, acabar en un manicomio, un psiquiátrico, acabar en alguna institución de Estado, o sea, recluidos, esa es la idea. Y por último, son 10 veces más propensos a terminar en prisión. Y eso yo lo he podido constatar durante algunos años que estuve visitando algunas prisiones. Casi siempre los delincuentes que había allí, que ya estaban, sobre todo los que eran ya reincidentes, creo que no me encontré ninguno que tuviera una familia normal, ninguno. Todos, el padre era alcohólico o drogadicto, o solo había un padre, o los abandonaron los padres también, estaban en prisión. ¿Qué pasó? Pues obviamente, de hecho la otra estadística es que del 80 al 90% de los presos en todas las cárceles en el mundo, como estadística general, provienen de hogares desintegrados. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues no hay disciplina, no hay corrección, no hay hábitos, solamente hay un caos. El caos se transmite de padres a hijos, y entonces los hijos lo transmiten a la sociedad en la cual ellos están viviendo. En su escuela, en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, otro estudio realizado a 25,000 jóvenes, otra vez jóvenes, ya es un poquito redundante, se encontró que son 2 veces más propensos a abandonar estudios secundarios. Aquí ya sí está identificado para adolescentes, y son 2.5 veces más propensos a ser padres en su adolescencia. O sea, un joven que no tenga ambos padres, que lo cuiden, que lo instruyan, o que vive en un hogar desintegrado, es un 250% más probable, tiene muchas más posibilidades de ser un padre adolescente. O sea, de que antes de que tenga no sé, aquí le podríamos llamar adolescente, antes de los 17 años quizás, cuando todavía no hay una madurez moral, que puedan ser padres, que de alguna manera se involucren, no tienen instrucción de nada, agarran la vida como viene, como dicen por ahí, y cuando ven ya están metidos en problemas sumamente graves, porque no hubo quien les jalara las orejas, no hubo quien les dijera con amor, hijo, ven, te voy a explicar de esto, te voy a hablar de la responsabilidad que es un matrimonio, lo que es el sexo, lo que implica el contacto con las personas de un sexo opuesto, etcétera, etcétera. No hubo quien dijera eso. ¿Qué pasa entonces con los muchachos? No tienen instrucción. La Biblia lo dice claramente, el pueblo sin profecía, sin meta, sin propósito se desenfrena. Y los jóvenes empiezan a vivir la vida como les cae, como les viene. Y en una sociedad que está hipersexualizada, donde todo es sexo, donde todo es mujeres, placer, etcétera, los jóvenes rápidamente caen en los huecos o en los hoyos, le podríamos llamar, de la sexualidad mal utilizada, y acaban echando a perder gran parte de sus vidas. ¿Razón? Nunca nadie les dijo nada, empezando por los padres, ¿verdad? Nunca les explicaron,
Ni siquiera les dijeron, y hay jóvenes que ya que se casan o ya que se meten en una relación con un hombre o otra mujer, pues hasta entonces se empiezan a dar cuenta de lo que era el matrimonio y pues ya cuando se dan cuenta, ya van a media caída, ya están fracasando realmente, porque no hubo absolutamente nada que los pudiera alertar. Por ello, joven, si aquí hay jóvenes solteros, pues sean advertidos hoy que el matrimonio es algo mucho más serio que lo que quizás supones. Te puede echar a perder tu vida completa. Si tomas un matrimonio a la ligera, o lo agarras como diversión, o lo agarras como que ya me llegó la hora, sin propósito, sin motivo, sin ninguna visión de nada, y además a los hijos que tengas también los puedes echar a perder para siempre. Y Dios te va a pedir cuentas de todo eso, porque tu cuerpo es tuyo por un rato, y porque tu vida es tuya por un rato, y luego se te va a pedir cuentas de ella también. Por ello, cualquier cosa como el adulterio, por ejemplo, que deshonre o destruye el matrimonio, es un atentado contra el bienestar de la vida misma y de la especie humana. Pues si las familias se destruyen, se acaba la sociedad. Si los matrimonios se acaban, si los matrimonios no funcionan correctamente, la sociedad comienza a ser un caos completo. Y luego no hay quien pueda detener esa avalancha. Absolutamente nadie. Podemos ver, y termino diciendo, entonces que el matrimonio es algo sagrado, es una institución que fue formada por Dios, no es invento de una cultura, no fue creada por la ideología de alguien. Dios mismo instituyó el matrimonio con fines y propósitos muy altos y muy excelentes, como estaremos viendo si Dios permite la próxima semana. ¿Sí? Propósitos muy altos y muy excelentes. Y concluyo diciendo lo que he dicho desde todo este ciclo, que solamente pueden ser logrados completamente y cabalmente cuando Dios esté en medio de ese hogar. Si Dios no está en medio de un hogar, siempre va a haber disfunciones, porque es parte del diseño. Es parte del diseño. Ya lo había comentado, lo recalco, cuando Dios creó a Adán y luego creó a Eva, ambos tenían comunión con Dios. Adán y Eva, cuando fueron casados, por así llamarlo, que Dios los casó, porque Dios le dio a la mujer a él y le dijo, ahí está tu mujer, ambos tenían comunión con Dios. En ese medio se formó el matrimonio. Entonces, si un matrimonio se forma fuera de ese medio, pues ya empezó mal. ¿Se puede arreglar después? Pues para Dios todo es posible, que todo lo es posible, pero no es lo más recomendable. Porque luego esos errores te pueden costar toda la vida, ¿verdad? Y ya nunca los sacas adelante. Eso de que me caso y me caso con quien quiere y luego ya nos convertimos en cristianos es una fantasía inventada, ¿verdad? Eso no sucede. No puedes jugar con Dios. De que pues Señor, hoy me caso con esa persona y después ya nos convertimos al rato. No, si no depende del que quiere ni del que corre, dice la Biblia, sino de Dios que tiene misericordia. Eso no funciona. Cuando se comienza mal y se comienza mal con soberbia, o sea, diciendo, pues yo de todos modos hago lo que yo quiero. Al fin yo sé mucho. Yo ya sé cómo hacerle. Bueno, inténtale. El matrimonio es una labor muy hermosa, por cierto, pero también conlleva muchas responsabilidades que requieren madurez no solamente emocional, sino también espiritual. Porque la otra persona también es un ser espiritual y ambos necesitan a Dios. Y cuando Dios no está, pues los dos están vacíos. Y cuando dos seres vacíos se quieren llenar, pues ¿cómo le haces? Si tienes un vaso vacío acá y otro vaso vacío acá, ¿cómo los llenas? ¿Quién va a llenar a quién? Alguien tiene que llenarlos primero desde arriba, ¿verdad? Para que luego entonces puedan llenarse uno a otro, pero tienen que estar llenos primero. Si no, no funciona el matrimonio. Hay muchos beneficios en comparación con la soltería, que esto está incluido aquí. Gente que vive al final de cuentas soltera, ¿no? Que está en unión libre, está soltero. Ya para efectos de otras cuestiones dicen que tienen una relación de concubinato, pero eso no tiene ningún papel legal. Creo que algunas cosas legales se dan por los hijos solamente, pero como matrimonio no hay nada. Pues no tiene ningún vínculo, no se siente atada a un hombre o a una mujer por un pacto que él mismo acordó hacer, y eso genera muchos problemas y conflictos bastante graves. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento.
podemos ver varias cosas. Una de ellas es la sabiduría de Dios. Dios creó un hombre y creó una mujer. Creó un hombre con necesidades. Las necesidades básicas estaban suplidas, pero aún así no era bueno que el hombre estuviera solo. Y Dios formó una mujer. Podemos ver también ahí que al dejar Dios a la mujer hasta el final, también Dios revistió a la mujer de una dignidad muy especial. Es como diciéndole al hombre, esta es una parte de ti muy importante que va a suplir ciertas necesidades en tu vida. Cuídala mucho. Por eso Dios se la dio después, hasta que Adán se diera cuenta que tenía necesidad, no antes. Dios es sabio. Nada se le escapa a Dios. A Dios no se le olvidó crear a la mujer. La formó hasta cierto momento. Hasta que el hombre se diera cuenta que no estaba bien, que le faltaba algo más. Y entonces Dios formó a la mujer. Es tan importante el matrimonio que hoy las mismas personas que estudian la sociedad, como esta doctora que le comento, Laura Schlesinger, sociólogos, académicos, etcétera, se han dado cuenta y están abogando a favor del matrimonio. Porque están entendiendo que cuando este se disuelve, toda la sociedad está en peligro de disolverse. Y si aún quienes no conocen a Dios se están dando cuenta de la importancia del matrimonio, cuanto más para usted y para mí, es de vital importancia que entendamos este tema. Número uno, si usted ya es casado, para que quizás pueda aprender y comprender lo que quizás no ha entendido y pueda enderezar el camino, para lo cual Dios es ayudador y bendice. Y si eres un joven o una joven solteros, para que puedas, número uno, tener mucho temor. Y en segundo lugar, tomar con mucha seriedad y responsabilidad la decisión de algún día casarte con alguien. Porque la otra persona también fue creada a imagen y semejanza de Dios igual que tú. Y tiene las mismas necesidades que tú, pero en diferente forma. Y Dios te pedirá cuenta de ello. Y a más de Dios, desde aquí, desde la actualidad, empezarás a ver y a cosechar las bendiciones o las maldiciones de un matrimonio bien llevado o mal llevado. Tú lo verás. Dios nos llama a que valoremos esta institución en medio de una sociedad que vea el matrimonio como un juego, que está tomando el matrimonio como una cuestión que no implica seriedad, que cualquiera la puede tomar. Las consecuencias han sido desastrosas y van a seguir siendo desastrosas mientras Dios no sea incluido en las vidas de las familias. ¿Qué concepto tiene usted del matrimonio? Todo esto Dios lo ha creado porque Él ama al ser humano. Él vio una necesidad, creó una mujer para un hombre
y les dio mandamientos y leyes. Les dio reglas para vivir. Les dio razones claras y motivos por los cuales permanecer juntos y formar una familia. Hoy la mayoría de esos motivos y leyes se han perdido, se han extraviado, pero solo se han extraviado de aquellos quienes deciden ignorar a Dios de manera voluntaria, porque están ahí en la Escritura. No están perdidos ni son tesoros sin mapa. Él es la fuente de agua viva, Cristo, Cristo. Él es la roca que hirió Moisés. Él es la fuente de agua viva, Cristo, Cristo. Él es la roca que hirió Moisés. Ríos de agua viva por ti correrán. Cuando vengas a Cristo, tu vida cambiará. Ríos de agua viva por ti correrán. Cuando vengas a Cristo, tu vida cambiará. Cuando vengas a Cristo, cuando vengas a Él, cuando vengas a Cristo, tu vida saciará, tu vida cambiará. Señor, gracias porque tu palabra nos enseña a valorar las cosas que tú has creado y a entender la importancia que revisten para nosotros en nuestra vida, Señor. Todos los aquí presentes hoy formamos parte de una familia, seamos solteros, casados o cualquier estado, Señor, que tengamos. Y podemos, cuando entendemos tu palabra, Señor, empezar a vislumbrar las raíces y las razones quizás de muchos problemas y circunstancias que nos aquejan o que aquejan a nuestra propia sociedad. Te damos gracias porque en tu palabra hay sabiduría eterna, Señor, que no caduca ni con el tiempo, Señor, disminuye su utilidad. Muchas gracias por lo que hoy entendemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos. Dios les bendiga. La próxima semana, con el favor de Dios, seguiremos estudiando este interesante tema. Buenas tardes.